Hola, bienvenidos una vez más a Paladar con Sentido. Reiterarles mi agradecimiento está de más. Muchísimas gracias a todos, a los más nuevos y a los más viejos por su apoyo y acompañarme en este nuevo proyecto de mi vida. Hemos pasado en Texas unos días un poco difíciles con la tormenta ártica que estuvo recorriendo nuestro estado durante casi una semana. Ya estamos bien, estuvimos 2 días sin electricidad, pero gracias a Dios ya nos vamos recuperando todos. Hoy, por ejemplo, ya hay sol. El frío fue grande, muy intenso, hubo nieve y realmente aquel blancor ya casi me tenía fuera de quicio. Y como siempre les digo, si les gusta mi canal, síganlo compartiendo con sus amistades. Hoy quiero compartir con ustedes un plato favorito para nosotros los cubanos, el arroz imperial. Es un plato que queda muy bonito a la hora de presentarlo. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a necesitar para elaborar este plato. 5 tazas de arroz, un mazo de cebollino, un mazo de cilantro, un ají rojo y un ají verde, una cebolla blanca y una cabeza de ajo. Aquí tengo también un pimiento rojo asado, 2 tazas de queso cheddar, taza y media de mayonesa, una taza de aceituna, 6 onzas de pasta de tomate, 8 dientes de ajo, una cucharada de cúrcuma y una cucharada de azafrán, una cucharada de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, 4 hojas de cilantro, 8 piezas de pimienta dulce, 3 libras de pechuga de pollo, media libra de jamón natural y por supuesto aceite y pimienta y sal para salpimentar a gusto. Y tengo en una olla calentándose 6 tazas de agua. También necesitamos una taza de vino blanco de tomar. Muy bien, entonces manos a la obra. Lo primero que haré será cortar las pechugas de pollo en trozos pequeños, para que a la hora de desmenuzarlo las hebras queden chiquiticas y cuando vayamos a picar el pastel no se quede un pedazo de un lado y un pedazo del otro. La cabeza de ajo la vamos a picar a la mitad. Perfecto. Así. ¿Ya? Lista. Y la vamos a poner aquí. La cebolla la vamos a picar a la mitad también. Y voy a reservar una mitad. Y esta, que es la que voy a usar, la voy a picar en 4 pedazos. Esta la voy a reservar. Recuerden. Y de los cebollinos tomé 4 tallos y los pico a la mitad. En las 6 tazas de agua que tenía calentando, aquí que ya están hirviendo, voy a añadirle el pollo picado, las cebollas, la cabeza de ajo, los cebollinos y el masito de cilantro. También la sal y las hojitas de laurel. Trituré un poquitico las pimientas bomba, pero no mucho, no que queden desbaratadas. Ahora esto lo vamos a dejar que hierva por 2 o 3 minutos hasta que empiece a espumar. Pasados estos 2 minutos, retiraré la espuma que se hizo sobre el caldo. Una vez retirada la espuma,
dejamos que esto hierva a fuego lento, así que voy a bajar el fuego a fuego medio, porque lo que quiero es que quede como una infusión, no que se desbaraten las verduras. Y lo dejamos hirviendo 1 hora. Mientras se cocina el pollo, voy a aprovechar el tiempo para preparar los vegetales. Las 2 ramitas de cebollino que tenía, las picaré en pedacitos pequeñitos también. Y lo mismo haré con los ajíes. Normalmente el jamón que yo uso para hacer el arroz imperial es el jamón pierna, pero como ha estado el clima tan difícil y injusto con la helada, no pude ir a la tienda y este era el que tenía y es el que voy a usar hoy. Pero el ideal es el jamón pierna. Lo picaré en trocitos pequeños y lo mismo voy a hacer con la cebolla, picarla en pedacitos pequeños. El jamón y la cebolla los sofreiremos. Entonces, aceite a la sartén a fuego alto hasta que se caliente. Ya el aceite está listo. Si les gusta la pimienta, le pueden adicionar un poquito de pimienta aquí. Y lo vamos a tener cocinando hasta que veamos que la cebolla está marchitada. El término que yo quería conseguir era que la cebolla estuviera marchita o transparentica y que los pedacitos de jamón se vieran como tostaditos. Ya está listo, ahora lo vamos a reservar para cuando vayamos a preparar el arroz. Ya esto estuvo hirviendo por 1 hora. Lo saco para que se refresque y desmenuzarlo. El próximo paso es hacer el arroz, así que aceite la cazuela y cuando esté caliente le echamos los ajos triturados. Cuando ya el ajo esté dorado adicionamos el arroz. Revolvemos y le adicionamos la cúrcuma con el azafrán. Ya el arroz tiene el color uniforme, se fijan bien. Si no tienen cúrcuma y tienen azafrán, pueden usar 2 cucharaditas de azafrán. Si no tienen azafrán y tienen cúrcuma, pueden usar 2 cucharaditas de cúrcuma. Yo los uso ligado para que le dé un colorcito diferente, ¿no? Ya está el término que yo quiero. Está brillante y de color uniforme. Ya está listo para adicionar el líquido. Incluyendo la taza de vino, son 5 tazas que le tenemos que adicionar. Y colamos el caldo
donde hicimos el pollo. Aquí tengo 2 tazas, ya van 3. El caldo me rindió para 3 tazas y media. Voy a completar las 4 tazas con agua. Y ahora en este momento vamos a rectificar el punto de sal. Bajaré el fuego a fuego medio bajo y lo voy a cocinar tapado por 20 minutos. El pollo ya está fresco, lo desmenuzamos. Ya pasaron los 20 minutos. Voy a mover el arroz. Siempre recuerden de las paredes del caldero para el centro. Ya está listo. Lo apago y lo voy a reservar hasta que termine la carne. Para preparar el relleno, aceite al caldero y esperamos que se caliente. Ya el aceite está listo. Ahora le voy a triturar los ajos. Cuando el ajo se vea doradito, le adicionamos los ajíes y los cebollinos que teníamos picados. Cuando haya pasado aproximadamente 1 minuto o 2 minutos, le vamos a adicionar la pasta de tomate. Cuando ya la pasta de tomate se integró con los demás vegetales, vamos a adicionar el pollo. Ya el pollo se mezcló bien con la salsa que teníamos en el caldero. Ahora le vamos a echar las aceitunas y a mezclar muy bien. Bajamos el fuego bien bajito. Tostaré el comino con el romero, los dos juntos. Ya los granitos de comino se ven más oscuros y ya el romero se ve como si estuviera, en lugar de verde, como si estuviera doradito. Ya está listo. Esto huele divino. Lo trituramos para adicionárselo a la carne. Lo trituramos hasta hacerlo un polvo. Ya está listo y se lo vamos a adicionar ahora a la carne que teníamos aquí. La revolvemos bien y ya está listo. Apagamos. El arroz imperial es un arroz que preparamos con capas. Yo, por ejemplo, pongo una capa de arroz y luego le voy poniendo las otras cosas que quiero y termino con una capa de arroz. Lo apretamos muy bien. Y aquí le adiciono un poquitico de mayonesa. Pusimos la primera capa de arroz, le pusimos mayonesa encima para que esa capa se compacte. La apretamos bien para que quede lo más apretadita posible, lo más lisa posible. Ahora vamos a poner una capa de queso, que no tiene que ser abundante, es regarle, esparcirle queso encima a esta capa. Le ponemos una capa del jamón con cebolla. Y ahora el pollo encima de él.
de la capa que pusimos del jamón y la cebolla, y lo vamos a ir acomodando de manera que quede parejito. Esto huele muy bien. La última capa es de arroz. Es muy importante apretar bien el arroz. Y ahora mayonesa encima. Ahora vamos a poner un poquito de queso por arriba. Y esto más bien es como para adornar. Lo vamos a espolvorear. Con una tijera de cocina voy a picar el ajicito en tiritas bien finitas. También lo pueden hacer con un cuchillo. Y ahora pueden hacer figuritas arriba del arroz o acomodarlo. Yo lo voy a poner en forma radial para que parezca una florecita. Y ahora con unas aceitunitas verdes le vamos a dar un toquecito diferente. Bueno, así quedó mi arroz imperial. Mi método de hacerlo. Vamos a picarlo a ver qué tal se ve por dentro. Ya piqué y saqué la primera cuña. Siempre la primera da un poquito más de trabajo, pero ya ahora ahí, si pican, van a salir bastante parejitas. Pero sí se ven las capas del arroz, de la carne, y huele muy bien. Bueno, y para terminar, lo que siempre les digo, recuerden suscribirse, darme sus likes, ver los videos, compartirlo con sus amistades y que no se los olvide darle a la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.